Extremadura es para mí el olor feliz de la infancia, la limpieza inconfundible de una forma de hablar que me perteneció y que de algún modo todavía me pertenece. El susurro perdurable de una legión de antepasados que sobreviven en mí, la hospitalidad antigua de la gente, el color de los atardeceres inacabables del verano, el recuerdo imposible de una patria perdida. Extremadura es para mí el mundo. Aunque estamos en tierra de frontera, esta parte del sur de Extremadura se puede confundir con Huelva. La misma sierra, el mismo hábitat, el mismo clima, el mismo silencio, parecidos valles y encinares, parecidas romerías y hasta la misma práctica del contrabando. Tierras, por tanto, que forman una comarca natural, a ambos lados de Sierra Morena. Tierras donde fue difícil la repoblación dada la cercanía de los árabes. Ha de tenerse en cuenta que aquella Extremadura era una tierra sola, sin nadie, y que los nuevos asentamientos se hicieron, dadas las circunstancias, sin mirar con rigor quién venía a vivir. Y tierras, al fin, donde se refugiaron gentes de aluvión, de razas, religiones y condiciones distintas. El hecho de que llegaran noticias de una buena convivencia y de una buena aceptación hizo que hombres de otros lugares, perseguidos o no, aceptasen el cambio, buscando en Extremadura amparo y un lugar donde rehacer sus vidas. No es extraño por eso la presencia árabe y menos que existieran potentes aljamas judías. Pero estas tierras no eran solo de refugio, sino también de tránsito. La Vía de la Plata le ha dado una peculiaridad cultural, su vinculación con Sevilla. En cualquier caso, casi todo el legado artístico de por aquí se vincula de una o de otra forma con las órdenes militares y con la Reconquista, y su historia está cargada de hechos y de leyendas bélicas con intervenciones marianas. Los paisajes están dominados por el bosque mediterráneo, que permite campeen por las extensas dehesas los cerdos ibéricos que, gracias a la montanera, darán los exquisitos jamones de pata negra. Tierras que conjugan la riqueza natural con poblaciones que contrastan su marcado carácter rural con un singular aspecto señorial y un sinfín de monumentos de primer orden. Santa María de la Nava, en plena Sierra Morena, recibe su nombre más popular de un milagro de la Virgen, y más bien del socorro que sus habitantes le prestaron al maestre Pelay Pérez, al socorrerle con lezna e hilo, para que reparara las riendas de su caballo en su lucha contra los moros. Sea lo que fuere, el maestre fundó una iglesia cuyo alrededor fue creciendo la aldea. Su nombre hoy es Santa María de la Nava. La
vecina Puebla del Maestre recibe tal nombre por ser la residencia del maestre de la Orden de Santiago, Alonso de Cárdenas, que la hizo su señorío. Construyó un castillo y erigió una iglesia. De la fortaleza, que miraba el horizonte de Sierra Morena, solo queda su torre defensiva. Pallares es sobre todo un espectáculo natural, un rincón poco conocido por el turismo, pero que ofrece una de las vistas más sugestivas de Extremadura. Algún cronista hubo que se atrevió a comparar el lugar con el paraíso. Tradicionalmente, de un reducido caserío se repartían sus habitantes por los cercanos valles del Roldán, Las Navas, Puerto Carrasco y Pamplona, todos sin embargo con una dedicación principal: producir un vino cuya calidad fue muy celebrada en la antigüedad. Montemolín fue la última frontera, la última posesión que tendrían los árabes en Extremadura. Un lugar estratégico en el paso de Andalucía, que tuvo distintos dueños y señores a lo largo del tiempo, entre los que, como dato curioso, cabe citar unos comerciantes genoveses a los que Felipe III les entregó la villa como pago del apoyo que le prestaron en las guerras de Italia, y cuyos descendientes la poseyeron con el título de marquesado. Dado su carácter fronterizo, podía haber sido una población de fuertes características militares, pero no. Su belleza tiene un sustrato árabe presente en su castillo. En realidad, basta arañar un poco para darse cuenta hasta qué punto estamos ante una cultura mestiza, hecha de muchas influencias, aunque su presencia parezca mostrar lo contrario. Monesterio es otra última frontera, otra tierra de tránsito entre el norte y el sur. Domina el puerto de las Marismas, punto crítico de las comunicaciones entre el norte y el sur de la península, por el que se canaliza uno de los más importantes itinerarios históricos de la antigüedad, la Vía de la Plata, y donde todavía en el siglo pasado se cobraba derecho de portazgo. Ha tenido una importancia estratégica y cultural de primer orden, dada su circunstancia de puerta de Extremadura y su continua vinculación a ese paso de gentes y saberes. Su ventajosa situación caminera impulsó el ejercicio de la arriería por parte de sus habitantes, siendo esta actividad fundamental en la economía local. Lugar de excelentes chacinas y jamones ibéricos, en el siglo XVI se explotaron además en su término minas de oro, plata y cobre. Monesterio sorprende con rincones que vale la pena visitar y un entorno natural lleno de posibilidades en esas tierras del límite. De Monesterio es el gran Eduardo Naranjo, autor de una obra pictórica inquietante, compleja. Su realismo metafórico, fantástico e imaginativo lo convierten en uno de los grandes creadores contemporáneos. Podrá arrancarme tu media parte. No puedo sin ti, no sé cómo olvidarte. Pero si
si estás aquí y si te quedas junto a mí, te llevaré volando y subiremos alto hasta la nube. Pero si tú si estás aquí y si te quedas junto a mí, te llevaré volando y subiremos alto. No quiero que me abandones en el camino, no bebas en otro vaso que no sea el mío. Ya llega con tu sonrisa la primavera y espero por las esquinas que tú me quieras. Pero si tú si estás aquí y si te quedas junto a mí, te llevaré volando y subiremos alto hasta las nubes. Pero si tú si estás aquí y si te quedas junto a mí, te llevaré volando y subiremos alto. Calera de León era la árabe Al-Casera, es decir, la aldea blanca. Y no es falto de rigor en relacionar el blanco de las casas del sur con el blanco de las casas y los pueblos árabes. Los encinares y los olivares poseen un toque de misterio. Los castaños, los pinos y los robles van subiendo por la sierra. Y arriba, en la cima, el monasterio de Tentudía. El nombre también es árabe y alude a la calamina que se utilizaba como fármaco en la Edad Media. Precisamente Alfonso X el Sabio habla en algunas cantigas de las romerías a la Virgen de Tudía y de la Sierra de Tudía. Cabe pensar, pues, que la leyenda que habla de cómo la Virgen diera auxilio al maestre Pelay Pérez, deteniendo el día para ganar la batalla a los moros, sea más bien obra de la fantasía o del interés propios de esta época medieval. El lugar es de una belleza espectacular. El monasterio, como es previsible en esta zona de frontera, tiene aspecto de fortaleza, pero en su interior el visitante quedará admirado de su bello claustro mudéjar, de su retablo de azulejos o del sepulcro del maestre mayor de la Orden de Santiago. En plena sierra de Tentudía, Cabeza la Vaca debe su nombre al gran maestre de la Orden de Santiago, Pedro Fernández Cabeza de Vaca. La naturaleza aquí se alía para hacer del cerdo ibérico uno de los sabores más exquisitos. Y si hablamos del cerdo ibérico, hablamos de Fuentes de León, ya que por estos campos encuentra las bellotas, las raíces aromáticas y las hierbas. El cerdo ibérico, que solo se da en 4 provincias españolas, Huelva, Badajoz, Cáceres y Salamanca, encuentra en estas tierras, en estas dehesas, uno de los lugares más emblemáticos para su alimentación y engorde, para obtener esa carne que es una de las delicias que se deben cuidar y vigilar. Fuentes de León, donde aún rige el fuero del Bailío, se halla al abrigo de un cerro conocido en la antigüedad como la Patada de Dios y cerca de un arroyo llamado El Judío. Crónicas pretéritas ya describen el lugar como si fuera hoy, declarándolo fertilísimo en toda clase de frutos y ganados. Los orígenes de Segura de León se remontan a tiempos prerromanos.
En un yacimiento, junto a los restos de un castro, se encontraron 3 placas de oro con filigranas de aires orientales y cerámicas decoradas. Sin embargo, la existencia moderna del pueblo tiene todo que ver con su castillo, originario del período árabe y que fue utilizado y reformado en tiempo de las órdenes militares. Segura de León, además, es un pueblo como todos los de esta zona, de una belleza sureña, propia de este suroeste peninsular del que habló el agricultor, ganadero y poeta Bernardo Víctor Carande. Una tierra y unas gentes con una forma de cultura y una historia en común, más allá de límites provinciales y fronteras entre países. Se lamentaba don Bernardo. El caserío del Búho, abandonado, es hoy como una página de miedo donde sopla el viento, tabiques que se hunden, tejas que caen, jambas sin puerta, y una historia escrita de una manera triste. La vida y la muerte del agro nacional a manos de la nación y por obra del agricultor, su víctima y verdugo. Una novela de terror pasional con viudas, apremios y huerfanitos. Un silencio mordiente. La historia agrícola, o sea, ignorada de estos últimos 150 años, nada más. Desde la desamortización para acá. Bodonal era un punto de parada en el camino entre Sevilla y Badajoz por Jerez de los Caballeros. Un sitio, por tanto, abierto a todas las influencias que venían del sur y parece que amante del vino. Asomada también a la Vía de la Plata, Fuente de Cantos, en las estribaciones de las serranías del sur, está rodeada de viñedos y olivares que se alternan con el paisaje de la dehesa. Como corresponde a una villa de realengo, es una población de sugerentes construcciones tanto en la esplendorosa arquitectura popular como en las magníficas casas hidalgas, que, encaladas en blanco, se acogen al socaire de placitas tranquilas, recogidas, de acusado sabor y encanto. Pero hablar de Fuente de Cantos es hacerlo de Zurbarán, el pintor de fama universal, genio del claroscuro, capaz de impregnar de un aire místico ambientes y figuras. Pintor de rostros siempre serenos, aunque sea en la súplica o en medio del dolor, que realizó algunas de las naturalezas muertas que más asombran hoy. Zurbarán, que nació en este Fuente de Cantos y estudió en Sevilla, al contraer matrimonio vivió unos años en Llerena, donde, muerta su primera mujer, se casó en segundas nupcias con otra dama de la localidad. Y vuelve a Sevilla, que es la ciudad más dinámica de España, por ser el puerto América donde se dan cita comerciantes, marginados y heterodoxos. Allí conoció a Velázquez, cuya amistad y admiración le acompañará siempre, a Murillo, a Alonso Cano. Zurbarán simultaneará Sevilla y Madrid, y realiza encargos como el extraordinario de la sacristía del monasterio de Guadalupe. Murió en el año 1664 y desde entonces los mejores museos del mundo guardan con celo sus obras, siendo memorable la exposición que le dedicó el Metropolitan Museum de Nueva York.
A pocos kilómetros y también sobre la Vía de la Plata, Calzadilla de los Barros tiene en su iglesia del Divino Salvador uno de los retablos más hermosos de Extremadura, obra de Antón de Madrid. Medina de las Torres, ubicada probablemente sobre una ciudad romana, fue después cabeza de encomienda de la Orden de Santiago. Llegó a pertenecer al conde-duque de Olivares y a la casa de los duques de Osuna. Las de Valencia del Ventoso son tierras que esconden muy viejos recuerdos en los menires de las riberas de la Ardila. Un menir es algo siempre enigmático, pero por aquí estuvieron también romanos y visigodos, aunque la historia que bulle es la árabe y la de la Reconquista. En esta serranía se encuentra Atalaya, que perteneció a la Orden del Temple. Su nombre puede tener origen en su privilegiada situación de avanzadilla en época de dominación árabe. Aquí y ahora termina el recorrido por esta legendaria zona de frontera que fue y es tierra de tránsito, vínculo primero entre la Bética y la Lusitania, y más tarde entre la taifa de Sevilla y el reino de Badajoz. Paisaje de diálogo entre lo que fue árabe y pasó a ser cristiano, en un trasiego de culturas que la Vía de la Plata nunca ha dejado de favorecer. Entre las cimas serranas y la llanura se interpone una enorme superficie adhesada, alrededor de la cual gira el grueso de la actividad económica y comercial, basada en la ganadería porcina de tronco ibérico. Estas tierras de Tentudía reafirman su identidad en base a elementos emblemáticos como la montaña que le da nombre, que es el techo de la provincia, la leyenda de la Parada del Sol y un héroe, Pérez Correa. Una naturaleza pletórica y unos pueblos que han decidido libremente mancomunarse para afrontar juntos el futuro. Uno mira estos pueblos, estos paisajes, este ir y venir de sus gentes y comprende de un solo golpe de intuición el argumento vital de esta tierra extremeña, la belleza, el dolor, la alegría, la soledad, el esplendor y la miseria. Aquí está todo lo que somos y fuimos, la trama de nuestra historia y de nuestro singular modo de ser y de vivir.